Buenas noches, hoy voy a presentar lo que son amplificadores operacionales. Para el primer ejemplo presentaré lo que es el amplificador operacional inversor. Bueno, ¿qué es un amplificador? Un amplificador operacional es un circuito que recibe una señal de entrada y la aumenta o amplifica de salida. En este caso tenemos un circuito amplificador operacional inversor. ¿Qué significa? Bueno, la señal positiva que va a entrar va a salir negativa pero aumentada. Esto se debe a que la conexión está de tierra a positivo y de positivo a la señal. Por lo tanto, nuestra señal va a disminuir. Bueno, aquí tenemos un volt. De acuerdo a la fórmula, nos dice que el voltaje de salida va a ser igual a menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1 por el voltaje de entrada. Entonces, eso nos daría este resultado, que es menos 5. ¿Por qué? Porque esta configuración es inversora, por lo tanto cualquier voltaje que le entre llegue a la entrada va a salir negativo. Bueno, ahora vamos con el amplificador operacional no inversor. Bueno, aquí en este caso la configuración cambia, ya que ahora la tierra va conectada al negativo, la señal entra al positivo y ahora la resistencia está conectada del negativo a la salida. Igualmente tenemos la conexión de la señal positiva y negativa. Bueno, lo que nos dice acá es que la fórmula ahora va a ser distinta y ahora va a ser el voltaje de entrada, que sería esta parte, va a ser igual a paréntesis 1 más R2 sobre R1 por voltaje de entrada. Eso nos dará que ahora, en vez de darnos el resultado como menos 5, ahora va a dar más 6, porque la configuración de acá es 500 entre 100 da 5, más 1, 6. Y como es una configuración no inversora, nos dará un 6. Bueno, aquí tenemos lo que es el amplificador operacional diferencial. Bueno, el amplificador es un circuito que amplifica la diferencia de voltaje entre sus dos entradas. En este caso tenemos una configuración de 2 volts y 4 volts. Su salida va a ser proporcional al voltaje 2 menos el voltaje 1, gracias a la retroalimentación que hay en esto. Por lo tanto, si existe una variación de resistencias o una relación de resistencias, el amplificador hace que las entradas tengan el mismo potencial y solo puede funcionar si existe una diferencia entre ellas. Si ambos voltajes serían iguales, la salida sería 0. Esto ayuda mucho a circuitos que necesitan amplificar señales comunes o evitar ese tipo de señales. Como tal, la fórmula nos dice que si R2 es igual a R4 y R1 es igual a R3, por lo tanto nada más ocuparíamos la fórmula para diferenciar que sería el voltaje de salida, que sería este punto, a R2 sobre R1 por el voltaje 2 menos el voltaje 1. De aquí sale la diferencia de que en caso de que ambos voltajes sean iguales, daría 0. Por lo tanto, este sería el amplificador operacional diferencial. Bueno, aquí tenemos el amplificador operacional sumador inversor. Bueno, en este caso ahora lo que va a pasar es que va a haber 3 señales de entrada o 3 voltajes y va a haber solo una salida. Aquí la conexión está de manera que el positivo, y entonces vamos a tener una salida. Aquí una de las condiciones o una condición que podría servirnos es que en caso de que todas las resistencias en el circuito sean las mismas, lo único que debemos hacer es sumar los voltajes de entrada. En este caso sería 4, 3 y 2 volts. Por lo tanto, al ejecutar la simulación nos va a dar el menos 9. ¿Esto por qué? Porque como tal no estamos haciendo un cálculo de resistencias ni de diferencias. Al ser todo igual, solo sumamos estos 3 voltajes. Para este caso tenemos un buffer o seguidor de tensión, el cual es un circuito simple, el cual ocupa un amplificador operacional, donde tenemos un voltaje o potencia de entrada, la cual nos daría a la salida la misma potencia, que en este caso son los 12.
Al estar retroalimentado, se puede decir que tenemos una ganancia unitaria o una ganancia igual a 1. Entonces cada vez que metamos un valor diferente acá, va a dar el mismo valor en la salida. Para la simulación del sumador no inversor, tenemos esta ecuación, el cual está representado como V0, que es el voltaje que da a la salida el amplificador operacional. Para esto tenemos representado como Rx la resistencia de la carga en el voltaje negativo del amplificador operacional, más Rf, que es la carga de la retroalimentación del amplificador operacional, al igual que tenemos V1, que es el voltaje primero en la carga positiva del amplificador operacional, por R2, que es el voltaje segundo de la carga positiva del amplificador operacional, más V2, que es la segunda carga de la carga positiva del amplificador operacional, por la resistencia 1, que está dividido entre la resistencia de la carga negativa del amplificador operacional por la suma de las dos resistencias de la carga positiva del amplificador operacional. Para esto dimos unos valores que es en Rx 5K, Rf 10 kΩ, V1 2 volts, R2 3 kΩ, V2 3 volts, R1 5 kΩ, y se repite abajo los valores, lo cual nos da un valor de 7.875 volts a la salida del amplificador operacional. Para eso pasamos a la simulación, donde se ve a ver estos valores. Esta es nuestra simulación en el caso del sumador no inversor, en el cual tenemos una carga negativa, que es Rx, una carga de retroalimentación, que es Rf, y las cargas en la corriente positiva, que es de voltaje positivo, que es R1 y R2, el cual hay una diferencia. Este está a 2 volts en una frecuencia de 10, y este está a 3 volts en una frecuencia también de 10, con una resistencia de 5 y una resistencia de 3. A la salida, en V0, debemos de tener 7.875, un aproximado. Para eso lo comprobamos en el osciloscopio. Al meternos en el osciloscopio, tenemos tres señales. Esas tres señales representan la rosa, nuestra salida, que da 7.88 en su pico máximo, que es una aproximada a los 7.875 que nos da la operación. Y después tenemos nuestro V1, que en su pico máximo nos debe dar 2, y nuestro V2, que en su pico máximo nos debe dar 3. Con eso podemos comprobar que el amplificador operacional está haciendo su propósito en este circuito como sumador no inversor.